reacciones se conoce como cinética química. El campo de la cinética química es muy importante. Por ejemplo, se relaciona con la rapidez con la que un medicamento puede funcionar en nuestro cuerpo. A lo largo de este video, nuestro objetivo es ayudarnos a comprender las velocidades en las que ocurren estas reacciones y los factores que hacen que ocurran estas velocidades. Por ejemplo, ¿qué factores determinan cuán rápido se descomponen los alimentos? ¿O cómo se oxida el hierro? ¿O qué controla la velocidad en la que se quema el combustible en un automóvil? Aunque no vamos a abordar de lleno y directamente estas preguntas, vamos a intentar comprender que todas estas reacciones se rigen por los mismos principios básicos. Cuando hablamos de cinética química, obviamente nos referimos a la velocidad, como antes ya lo mencionaba. También es importante decir que reacciones como la del airbag, esa es una reacción que ocurre en segundos, en la que esa bolsa se llena de aire, acá la podemos ver, y se dispara contra el cuerpo. También el óxido del hierro, esa es una reacción un poco más lenta. Por ejemplo, un ejemplo más básico y entendible. Si yo tengo un canasto lleno de naranjas, y tú tienes uno de lleno de naranjas, y yo te paso, yo saco una, cuando yo saco una, tú sacas 4. Y así yo saco una, tú sacas 4. La velocidad en la que se van disminuyendo tus naranjas es el cuádruple en la que se van disminuyendo las mías. Y básicamente de esto se trata todo este capítulo de cinética química. Ver cómo reacciones se descomponen o se hacen de manera más rápida o más lenta que otras. Es decir, es importante decir que no todas las reacciones son a la misma velocidad, todo depende de las cantidades y de todos estos ciertos componentes químicos que sabemos que siempre varían. Factores que influyen en las velocidades de reacción. Existen 4 factores que permiten modificar la velocidad en la que ocurre una reacción en particular. Número 1. El estado físico de los reactivos. Los reactivos deben unirse para reaccionar, y entre más rápido colisionen las moléculas reactantes entre sí, más rápido reaccionarán. Las reacciones pueden ser homogéneas o heterogéneas, donde las homogéneas se dan en una sola fase, mientras que las heterogéneas, los reactivos están en fases diferentes. Y la velocidad de reacción dependen del área de la superficie, mientras que en las homogéneas, la velocidad de reacción no depende del área superficial. Número 2. Concentraciones de los reactivos. La mayoría de las reacciones químicas ocurren más rápido cuando se aumenta la concentración de alguno de los reactivos. Por ejemplo, la lana de acero. La lana de acero arde con dificultad en el aire ya que tiene 20% de oxígeno, mientras que en el oxígeno puro la lana de acero arde con facilidad. Es decir, entre mayor concentración de oxígeno, mayor velocidad de reacción. Al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta las colisiones entre las moléculas de los reactivos, dando lugar a velocidad de reacciones mayores. Número 3. La temperatura de la reacción. Las velocidades de las reacciones químicas aumentan si se incrementa la temperatura. Por ejemplo, las reacciones bacterianas que originan la descomposición de la leche. Estas reacciones se dan más rápido a temperatura ambiente que en temperaturas bajas en un refrigerador. Es decir, entre mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Al subir la temperatura, aumentan las energías cinéticas de las moléculas. Número 4. La presencia de un catalizador. ¿Qué son los catalizadores? Bien, los catalizadores son agentes que aumentan la velocidad de reacción sin consumirse. Estos mismos afectan las colisiones, diferentes tipos de colisiones, dando lugar a la reacción. Los catalizadores tienen papeles importantes en los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. El nivel molecular. En el nivel molecular, las velocidades de reacción dependen de las colisiones que se dan entre las moléculas.
Es decir, entre mayor frecuencia de las colisiones, mayor velocidad de reacción. Sin embargo, para que una colisión conduzca a una reacción, debe ocurrir con la suficiente energía capaz de romper los enlaces. Ahora bien, ahora hablaremos un poco más a fondo sobre las velocidades de reacción. En un concepto básico es que la velocidad de un evento está dada por el cambio que ocurre en un intervalo dado de tiempo. Se sabe que siempre que hablamos de velocidad debe estar incluido el tiempo. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil está dada por el cambio en la posición en un determinado tiempo. Sabemos que la velocidad de un automóvil se puede medir en kilómetros por hora o millas por hora. Es decir, la cantidad que cambia dividida en un intervalo de tiempo. De forma similar, la rapidez de una reacción química, es decir, su velocidad de reacción, está dada por la concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. Así medidas, la velocidad de reacción, sus unidades comúnmente son molaridad entre tiempo, es decir, el cambio de la concentración medido en molaridad entre el tiempo. Ahora bien, a continuación vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo y muy fácil de comprender. Ahora miremos acá atrás. Cada esfera verde representa 0.01 mol de A, ¿verdad? Y cada esfera azul representa 0.01 mol de B. Como vemos al inicio de la reacción, acá, a los 0 segundos, solamente hay moles de A. Esto se debe a que se produce un mol de B por cada mol de A que reacciona. Entonces, como vemos, a los 20 segundos hay 0.54 moles de A y 0.46 moles de B. Si hacemos una suma de esto me seguiría dando a 1.0 moles. Debido a lo que dije antes, por cada mol de A se produce un mol de B. Entonces, a los 40 segundos de esta reacción, encontramos que hay 0.30 moles de A y 0.70 moles de B. Si sumamos, como ya lo dije anteriormente, sigue dando a 1.0 de molaridad. Perfecto. Ahora bien, la velocidad de esta reacción puede estar dada de dos maneras. 1. La velocidad de desaparición del reactivo A. Y 2. Como la velocidad de aparición del reactivo B. Esto se daría de la siguiente manera: el cambio en la concentración de B entre un intervalo de tiempo. A continuación, vamos a desarrollarlo allá atrás. Vamos allá. Bueno, sabemos que esto va a ser igual, acá abajito, va a ser igual a. Sabemos que delta siempre se refiere a un cambio en, recordemos eso. Y acá el tiempo puede expresarse así o con una T minúscula, como guste. Entonces, ahora vamos a desarrollar eso. Ahora, aquí sabemos que esto es un cambio en, entonces sería B2 menos B1. Acá tenemos B2 0.46 menos el 0 mol de acá. ¿Esto para qué? Vamos a multiplicar 0.00. Entonces,
T2, que sabemos que son 20 segundos acá, menos los 0 segundos del inicio de la reacción. Entonces, esto nos va a dar un resultado de 2,3 x10 a la menos 2 moles. Moles entre, vamos a escribirlo acá abajito, 2,3 x10 menos 2 moles entre segundos. Eso sería haciéndolo por la velocidad de aparición de B, pero ahora vamos a hacerlo por el otro modo. Ahora bien, por el modo de desaparición de reactivo A, sería lo mismo. Sería cambio en el intervalo de A, en la concentración de A, perdón, entre cambio en el tiempo. Recordemos que esto sería A2 menos A1 entre T2 menos T1. Lo que sería, tenemos que A2 es 0,54 menos A1, que era 1,0, entre T2, que son 20 segundos, menos los 0 segundos de acá. Y ahora sacamos con la calculadora. Y nos da efectivamente al mismo resultado, porque es importante decir que por las dos maneras tiene que dar el mismo resultado para que esté correcto. Es decir, me da a 2,3 x10 a la menos 2 molaridad entre segundos. Y bueno, acá ya hemos explicado una de las formas un problema muy sencillo para la comprensión de lo que es la velocidad de reacción. Sabemos que la velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y de tiempo. Sin embargo, la velocidad de la reacción al inicio de la misma no es la misma con la que esta termina. Suele suceder que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo constantemente. Esto debido a que los reactivos van siendo utilizados. Para explicar de una mejor manera el cambio de la velocidad con el tiempo, vamos a hacerlo mediante la siguiente reacción. Supongamos que tenemos una reacción entre el cloruro de butilo y el agua para formar alcohol butílico y ácido clorhídrico. Antes de empezar esto, vamos a suponer que al inicio de la reacción se midió su concentración y la misma fue de 0,1 molar. Luego, mientras transcurría la reacción, se fue midiendo la concentración de la misma mediante pasaba el tiempo. En la siguiente tabla podemos observar cómo según el tiempo que transcurría, entre 0, 50, 100, 150 segundos, 200 y 300, y se midió la concentración, podemos observar cómo la misma disminuía. Y al igual que esta disminuía, también disminuía la velocidad de reacción, hasta llegar al final de la reacción. Algo similar podemos observar en la siguiente gráfica, donde en el eje Y tenemos la concentración molar del cloruro de butilo y en el eje X tenemos el tiempo que transcurre en la reacción. Se puede observar en la gráfica que al principio de la misma, cuando el tiempo es 0, es decir, al inicio de la reacción, la concentración es mayor, como dijimos al principio es de 0,1. Sin embargo, cuando transcurre la reacción, luego de los 100, 200 y 300 segundos, asimismo iba disminuyendo la concentración de la misma y por tanto, como había dicho anteriormente, también iba a disminuir la velocidad con la que ésta transcurría, o sea, la velocidad de reacción. Pero otra pregunta que se puede hacer al observar esta gráfica y esta tabla
es cómo podemos obtener la velocidad promedio de esta reacción, de estos reactivos. Para esto simplemente necesitamos dos datos: el tiempo que transcurre y la concentración del mismo a través del tiempo. Podemos decir que la velocidad promedio es igual al cambio en la concentración entre el cambio en el tiempo. Ahora, para verificar esto vamos a hacer los siguientes problemas. Como observamos al principio, tenemos una concentración inicial de 0,1 molar que luego pasó a ser de 0,09 molar. Esto lo vamos a dividir entre el cambio en el tiempo. Esto sucedió entre el lapso de tiempo de los 50 segundos y el inicial, que sería los 0 segundos. Esta división nos va a dar como resultado la velocidad promedio, que es la misma que podemos observar acá en la gráfica, de 1,9 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo, que es la unidad de velocidad promedio. Asimismo, podemos seguir resolviendo problemas y verificar los valores de la tabla que estén correctos. Otro problema podría ser el de 0,02 molar menos 0,0368 molar, dividido entre los 800 segundos menos 500 segundos, que es el lapso que podemos observar al final de la reacción. Esta división daría como resultado 0,560 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo, que como es el último lapso de tiempo y donde la concentración es menor, es allí donde se va a obtener la menor velocidad de reacción. Otro ejemplo podría ser el de 0,0741 molar menos 0,0820 molar, dividido entre 150 segundos menos 100 segundos. Y esta división daría como resultado la velocidad promedio de 1,6 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo. Y es mediante estos ejemplos que se puede demostrar que a medida que va transcurriendo el tiempo en una reacción y asimismo se van agotando los reactivos, estos se van consumiendo, de esa misma manera va a ir disminuyendo la velocidad con que estos reaccionan. Muy bien, si el término de lo que es la velocidad media resulta muy útil y eficiente en lo que fueron los procesos químicos antes explicados, el concepto de la velocidad instantánea resulta muchísimo más interesante. Y es que en la cinética química se basa en eso mismo, en relacionar el tiempo con el comportamiento de los reactivos y los productos en una reacción. Entonces podemos definir a la velocidad instantánea como la variación de la concentración de los productos o de los reactivos en función de un lapso de tiempo sumamente corto, pequeño o específico. Por tanto, es expresada como el límite de la derivada del delta de la concentración entre el delta del tiempo. Y tendrá entonces, según el Sistema Internacional de Medidas, las siguientes: los moles de la concentración de la sustancia entre los segundos de dicho intervalo de tiempo. Ahora que tenemos noción del concepto, pregúntense, ¿cómo cambia la velocidad de reacción instantánea conforme la reacción procede? Para ello, observemos esta gráfica que relaciona la concentración de cloruro de butilio como una función del tiempo. Con la gráfica antes proporcionada, podemos obtener diferentes cálculos para los diferentes datos que están contenidos en la misma.
Supóngase que nos están pidiendo que calculemos la velocidad instantánea a los 300 segundos. Como ya conocemos la ecuación que nos dice que la velocidad instantánea será igual a menos el delta de la concentración del cloruro de butilio entre el delta de la concentración del tiempo, observamos la gráfica para obtener los datos que nos dice que a los 300 segundos la concentración será igual a 0.055 moles. Y si lo restamos buscando el cambio en la concentración para la misma que es la final, sería entonces igual a 0.100 moles. Y ya obtenemos la delta de la concentración. Ahora necesitamos el delta del tiempo. Como ya nos están diciendo que necesitamos encontrarlo para los 300 segundos, esa va a ser nuestra intervalo de tiempo final. Pero el inicial, que según la gráfica la concentración de 0.100 es a los 0, ya tenemos este dato. Entonces, si realizamos el cálculo mediante una calculadora, podemos obtener que la misma es igual a 1.5 por 10 a la menos 4 moles sobre segundos. Y así es como podemos utilizar este ejemplo sencillo para explicar cómo la velocidad instantánea va a depender del cambio en la concentración de los productos en un intervalo de tiempo. Cuando hablamos de la relación de la velocidad de aparición de productos con la velocidad de desaparición de reactivos, nos referimos a la variación o cambio de la concentración, ya sea de reactivos o productos en un determinado periodo de tiempo. Esto quiere decir que para la formación de un producto, la cantidad de consumo de reactivos es directamente proporcional, debido a que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esto no representa que dicha cantidad de consumo de los reactivos sea necesariamente igual, debido a que los reactivos no se consumen en la misma proporción debido a la naturaleza de lo mismo. Ahora hablaremos sobre la ecuación que representa este fenómeno. Dicha ecuación consta de la variación de concentración para un elemento en una ecuación química sobre la variación de tiempo. Cuando nos referimos a variación, esta posee un punto final y un punto inicial. Dicho esto, procederemos a explicar este ejemplo, el cual consta de una ecuación química que tiene como reactivo el hidrógeno más yodo para dar lugar a yoduro de hidrógeno. Esta experiencia consta de aplicar concentraciones de 2 molar para los reactivos y que la concentración inicial para el yoduro de hidrógeno sea 0 molar, debido a que nos encontramos en el minuto 0. Al transcurrir 5 minutos y volver a medir las concentraciones, observamos que las concentraciones tanto del hidrógeno como del yodo es de 1 molar y la concentración de nuestro producto es de 2 molar. Al aplicar la fórmula ya vista, para el hidrógeno tenemos la concentración final menos la concentración inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Al realizar esta ecuación obtenemos que la velocidad para el hidrógeno es de menos 0,2 moles por minuto. Al realizar la misma ecuación para el otro reactivo obtenemos el mismo resultado. Esto se debe a que ambos comenzaron con la misma cantidad y que al ser negativos es porque tienden a decrecer debido a ser reactivos. En cambio, para nuestro producto, el yoduro de hidrógeno, tenemos una velocidad de 0,4 moles por minuto y una velocidad positiva. Esto quiere decir que nuestro producto está ganando esta concentración a cada minuto. Cabe resaltar que llega un momento en el cual la velocidad de consumo de los reactivos para dar lugar a los productos es equivalente a la velocidad de los productos que se descomponen para dar lugar a los reactivos. Este fenómeno se denomina equilibrio químico. Este equilibrio químico es un equilibrio dinámico. El ser dinámico permite aparentar como si la reacción se hubiera detenido, pero sabemos que no es el caso, sino que en la misma velocidad que se forman los productos, estos se descomponen para dar lugar a reactivos. Y recuerden, la mente es como un paracaídas, solo sirve si se